Hola a todos, en esta oportunidad les voy a hablar sobre el sensor de velocidad, quien presenta Cristian Herrera. Bueno, entonces damos paso a la presentación. ¿Y qué es un sensor de velocidad? Para definir un sensor de velocidad, primero debemos tener en cuenta qué velocidad es la que vamos a medir, si es una velocidad rotatoria o si es una velocidad de desplazamiento. ¿Por qué? Porque si es una velocidad rotatoria está asociada a un ángulo. Si es una velocidad de desplazamiento, pues está relacionada a una traslación, a un movimiento rectilíneo, donde vemos velocidades rotacionales o velocidades angulares en los motores eléctricos en la parte de su rotor, donde vemos o podemos asociar la traslación en los vehículos que se desplazan de un lugar a otro. ¿Con qué medimos esa velocidad? Esa velocidad la medimos con sensores. Este sensor se utiliza mucho en los vehículos, pero hay que tener en cuenta una cuestión. El sensor mide o funciona cuando tenemos un material ferroso muy cerca de él. ¿Cómo así? Ya lo explicaremos a continuación. Entonces, tipos de sensores de velocidad los tenemos basado en su principio de funcionamiento, como el de reluctancia variable, de la imagen anterior. Tenemos el de efecto Hall, tenemos el de corriente de Foucault, el de radar Doppler, lo mencionaremos en esta presentación, LIDAR, tenemos el acelerómetro, el pitot y el pitómetro. Entonces, ¿cómo funciona un sensor de velocidad? El sensor de velocidad de reluctancia variable lo podemos ver asociado aquí a esta banda transportadora y está cerca de un engrane, pero este engrane debe ser de un material ferroso. ¿Por qué? Ya se los cuento. Aquí vemos un zoom del engrane y tenemos una flecha asociada a él. Esta flecha lo que nos indica es que está girando, que está rotando, y esto es muy importante para la implementación del sensor. ¿Cómo? Ya se los digo. Pero primero vamos a ver cómo está compuesto el sensor internamente. El sensor está compuesto por un material ferroso de forma cilíndrica y un conductor enrollado en él, que puede ser una bobina o es una bobina, y al su lado derecho tiene un imán permanente. Ahora, pasemos a la parte del rotor. Cuando el sensor está alineado con el diente del engrane, la reluctancia se alinea con ese engrane. Cuando hay un espacio de aire, la reluctancia se concentra más en la parte del sensor. Ahora, como esto está rotando, esa reluctancia va a ir variando, de ahí viene su nombre. Al ir variando, se genera aquí en la bobina una señal sinusoidal o si se induce un voltaje y esta señal es de forma sinusoidal y esta es la que tratamos y la asociamos al elemento que nos muestra en pantalla la velocidad a la que está girando ese engrane o ese proceso. Ahora, tenemos el de efecto Doppler. El de efecto Doppler es muy utilizado para medir proximidades de un objeto o sí, qué tan cerca o qué tan lejos está un objeto, pero también se asocia mucho a esos sensores o esos aparatos que utilizan los agentes de tránsito para medir la velocidad del vehículo desde la parte de afuera. ¿Cómo funciona él? Pues el sensor envía una señal con frecuencia constante y amplitud constante, donde hay variación en la longitud de onda. Si el objeto está muy cerca del sensor de la fuente, su longitud de onda se reduce. Ahora, si el objeto se aleja del sensor, su longitud de onda se incrementa. Tenemos también lo que es el tipo encoder, y este encoder consta de una luz LED, un disco giratorio, y tenemos aquí lo que es un circuito integrado. ¿Cómo funciona un circuito electrónico, perdón? ¿Cómo funciona? Bueno, la luz del LED es constante, pero se va a ver interrumpida por este disco giratorio. Entonces, cuando la luz pasa a través del disco, se toma como presencia de luz, lo que podría ser o tomarse como una señal lógica de uno. Cuando es interrumpida, se toma como ausencia de luz y ahí lo toman como un cero. A esto estar girando,
se va creando una señal lógica que se asocia pues ya al sistema donde se va a medir la velocidad a la cual está girando dicho motor. Puede ser, por ejemplo, ahorita lo veremos más adelante. Si te está gustando la información que llevamos hasta aquí, no olvides suscribirte, darle un like, dejar tu comentario, qué te pareció esta presentación y continuamos con la siguiente parte. Entonces, los campos de aplicación de estos sensores de velocidad, hay que aclararlos, son los tacómetros de los vehículos. Los vehículos miden su velocidad y lo hacen por medio de un tacómetro. Tenemos el tacómetro láser, que este es muy utilizado para medir la velocidad de los motores eléctricos. Tenemos el cinemómetro, ese era el que mencionaba, y debe tener un sensor de efecto Doppler, muy utilizado para medir la velocidad de los vehículos desde la parte de afuera, para que las personas los agentes de tránsito, puedan identificar a qué velocidad se mueve dicho vehículo. Tenemos un motor eléctrico con encoder. La diferencia entre el encoder y el láser es que el láser es para conocer la velocidad. El encoder está tomando la muestra, la velocidad a la que está girando este motor, o digamos, en un caso, un proceso de una industria, y necesita que esa velocidad sea regulable o con llevarla a un punto deseado. Entonces, esto se asocia a un sistema de control y donde se puede controlar la velocidad de dicho motor. Y tenemos el anemómetro, es utilizado para medir la velocidad del viento y lo podemos ver mucho en lo que son los aerogeneradores o molinos de viento para estar tomando muestra a qué velocidad gira, perdón, para estar tomando muestra a qué velocidad está cruzando el viento, está pasando el viento. Eso es todo por esta presentación. Aquí tenemos las referencias y nada, no se le olvide darle su buen like y comentar qué les pareció. Muchas gracias.